conferencias. La idea es seguir, cuando terminamos con esto, allá por octubre, 4 de octubre más o menos vamos a terminar. Esto es cada 15 días, seguir profundizando cosas de la fe. De hecho, pensamos dar el tema de la Santísima Trinidad, que a veces, bueno, somos cristianos, pero nos cuesta entender o profundizar la riqueza que tiene nuestra fe. Pero antes, habíamos pensado de dar este ciclo de conferencias de religiones comparadas. Para eso va a estar el padre Raúl, que ya da este tema en el Instituto de Teología hace ya un tiempo, y también va a estar Martín Aisikovi. ¿Te has dicho? Aisikovi. Ya va a decir su apellido. Esto es muy ameno, muy en familia, así que la idea es tener 2 ejes temáticos. La parte histórica, que va a dar Martín, y la parte doctrinal, que va a dar Raúl. Al final va a haber un momento también de preguntas para seguir profundizando los temas que en principio van a dar ellos. Esta conferencia hoy comenzamos con el judaísmo. Por eso la idea es profundizar las religiones principales y después las sectas contemporáneas. Buenas noches, buenos días y nos vemos en el breve. Martín A, le digo yo. Está Cristian U y está Martín A. Bien, buenas noches. Aisikovic es el apellido. En polaco quiere decir hijo de Isaac. Así que cada uno está marcado ahí con la línea. No puede esconderse de eso, ¿no? Wich es como Fernández, hijo de en español. Y lo que viene antes es el nombre que tenía la familia o los antecesores o también los oficios que había, y se le colocaban, ¿no? Mi familia es Aisikovic Bronstein. Y Bronstein, que venía allá de Rusia, piedra marrón, ¿no? Un nombre muy sencillo, pero que suena por ahí, no suena a Pérez, digamos, suena a un lugar más lejano de la zona eslava. Con el apellido más complicado, ¿no? Malachov, un montón de gente que fue colocando alguna letra más al apellido para complicar. ¿Te escuchas? ¿Ahí? Bien. No repito ya lo que dije. Bueno, para empezar, me toca la parte histórica, pero yo quería hacerlo con algo que es muy típico dentro de la colectividad judía, y sobre todo estamos pasando por alto muchas cosas que tienen que ver básicamente con los profetas mayores y menores, los profetas que consideramos como Isaías, Jeremías, pero no Ezequiel, porque Ezequiel es un profeta del exilio. Lean después el libro de Ezequiel, van a ver que Ezequiel en el capítulo 1 describe algo hermoso, que es el carro de fuego, en hebreo Merkabah. El tanque de guerra israelí hoy día también se llama Merkabah, es el tanque, el poder del tanque. En el capítulo 1 de Ezequiel, el profeta, en un río, ahí junto a un río de Babilonia, ve un carro de fuego en el cielo que va, que viene, con uno en un trono y ángeles y arcángeles que él reconoce y que describe apocalípticamente. ¿Qué le estaba mostrando Dios a Ezequiel? Que el Dios judío no estaba solo en Palestina, sino que también los acompañaba en el exilio. Cuando los judíos pueden volver con Esdras y Nehemías y reconstruir el templo, gracias al mandato que Ciro les dio, porque conquistó los medos y los persas, vencieron a los babilónicos, ahí es donde se inicia el judaísmo, y ahí es donde se cierra más el judaísmo todavía. ¿Por qué? Porque con Esdras y Nehemías es cuando se codifica todo lo que venimos hablando a estos minutos anteriores, se organiza, se legitima la historia y se da de nuevo, se baraja y se da de nuevo. Entonces, acá empiezan a aparecer los códigos legales que vemos en el Nuevo Testamento. Acá empieza a aparecer la cuestión racial con los otros pueblos de Palestina. Acá empiezan a aparecer las divisiones internas del pueblo judío. Los fariseos, los saduceos, después los esenios, después los celotes peleando contra Roma cuando Roma invada. Acá es donde viene el semillero de la ideología judía, que va a desembocar posterior a la época de Jesús en el Talmud, que es la compilación máxima de más de 2000 sabios judíos en varios tomos que van regulando la vida del judaísmo en la diáspora. Cuando hablamos de la diáspora, hablamos que después del año 70 después de Cristo,
Cuando el general Tito quemó Jerusalén y se llevó ahí cautivos a miles de judíos, a partir de ahí empezó la diáspora, el galut. Todo para todos lados. Europa, el Asia, el África. Y algunos dicen América también, sobre todo los mormones. Bueno, que después lo vamos a ver. Bueno, ¿y qué pasa cuando pasó el hecho Cristo, que Flavio Josefo no lo dejó ahí olvidado, sino que lo tuvo en cuenta Jesús en sus libros de antigüedad de los judíos? Después, durante 2000 años, hasta el año 1948, el judaísmo estuvo como errante, por así decirlo, y estuvo a merced también de toda la formación y la estructuración y la jerarquización de lo que fue el cristianismo europeo. O sea, tanto el judaísmo como también los gitanos, como pueblo errante, tuvieron que vérselas con naciones organizadas, con estados organizados. Entonces, Constantino los dejaba ir en el Yom Kippur, en el Día del Perdón, a los judíos que quisieran a Palestina, al Muro de los Lamentos, a rezar, y después tenían que irse. O sea, se acabó la tierra, eran apátridas. Y eso tenía una carga moral tan fuerte que los judíos, entonces, ese concepto de ir y ser luz a las naciones se apagó. Porque ahora se cerraron bajo el concepto del Talmud, se cerraron bajo el concepto del pueblo elegido, se cerraron bajo esa concepción mesiánica de que ellos serían devueltos a la tierra prometida, y entonces todo lo demás era malo. Y hay que casar a la nena con un nene judío, y hay que casar al nene judío con una nena judía. Y el que es judío si su madre es judía. Porque antes la herencia venía por el padre, pero ¿por qué viene por la madre? Porque se sabe quién es la madre. Antes, con los casos de violación, con los casos de guerra, con los casos de secuestros, muchas veces los padres no eran judíos. Había muchos nacidos productos de uniones ilícitas. Pero si la madre era judía, podría educarlo en la idea y la ideología del pueblo, y se sabía que ese chico iba a poder responder a la ideología del judaísmo. Entonces ahí viene la cuestión de la tradición y de la herencia por madre. Por eso es tan importante también la figura de María, ¿no? Como madre de Jesús, como la que le enseña a leer. Y ver a Jesús también como un judío practicante. ¿Vieron en ese momento cuando estaban todos apretándolo? Y Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿No? ¿Cómo quién te tocó? Pero el original griego dice, ¿quién tocó mis flecos? Los flecos que cuelgan, los tzitzit que cuelgan, que Moisés mandó usar como recuerdo de la ley. Jesús, en la categoría de Joseph Klausner, que fue el primer judío que se ocupó de escribir sobre Jesús allá por 1910, decía que Jesús era un fariseo de corte liberal, ¿no? Porque Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y utiliza una palabra griega muy linda que es pleroo, que quiere decir, le he venido a dar el verdadero significado de la ley. Que por ahí, por guerras, por costumbres, por usos, por ideologías, se fue perdiendo. Entonces, fíjense que nosotros, para ir cerrando y dar paso al break y luego al padre Raúl, podemos definir, y esto después va a estar en el material, la historia hebrea en varias partes. La primera parte tenemos básicamente la parte liderada por Abraham y los patriarcas. Una segunda parte liderada por Moisés y la codificación legal. Una tercera parte en la formación del Estado de Israel y los profetas. Una cuarta parte con la caída, formación del judaísmo y la caída del judaísmo o de Palestina bajo los romanos y la diáspora. Una quinta parte con esa diáspora que extendió el judaísmo a todo el mundo, de lo cual se puede hablar muchísimo. Y una sexta etapa que es la ilustración en el siglo XVIII y cómo desencadena eso en el siglo XX con la formación del sionismo, con Teodoro Herzl, que fue aquel que pensó en términos laicos dar al judaísmo una identidad a partir de la tierra, ¿no? Entonces, esto de alguna manera hizo revivir en muchos esta idea de que vete de tu tierra, ¿no? Ahora el judío tiene que irse de la diáspora hacia lo que considera tierra prometida, cuando durante 2000 años no pudo acceder a ella, pero echó raíces en los lugares donde estaba, ¿no? Y se identificó con los países donde estaba. Así que bueno, como resumen de esto, yo quiero citar acá en el catecismo lo siguiente para terminar. Catecismo que está un poquito
añejadito. Bien, dice así, Israel, en el punto 63, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María, ¿no? El padre Ranieri, sacerdote salesiano que me enseñó un poco de teología también, decía que es muy lindo como cristiano, ya completo ahora, los judíos cristianos, ver la historia del Antiguo Testamento, del llamado Antiguo Testamento, a la luz de la cruz. La cruz que está elevada en lo más alto y echa luz sobre todo lo más profundo de la historia humana. Así que bueno, para terminar entonces esto, y el material va a estar entonces después junto con lo del padre Raúl, para el que quiera y después pueda seguir profundizando. Muy bien, vamos entonces al break y luego continuamos. Profeta del siglo VIII antes de Cristo. Hay 4 escritores bajo el nombre Isaías. Y ustedes ven Isaías y van a ver que darle con el tema de machacar que no hay que tener ídolos, que no hay que tener dioses, que el Dios de Israel es superior al Dios de los paganos. Cuando uno estudia teología se mete ahí y dice, ¿cómo que el Dios de Israel es superior al de los paganos? Si Dios, el Dios de Israel es el único Dios. Sí, pero todavía había tanto vestigio de idolatría que había que darle un nombre a Dios para que la gente del pueblo hebreo creyera en Dios y no en los otros. Entonces, Dios de los ejércitos. Es el Dios de los ejércitos celestiales que vence a Marduk, a Baal o a cualquier otro Dios que había dando vueltas por ahí. Una cuestión muy palpable de campo en Palestina. Entonces, desde el año 2000 a.C. hasta el año 1000 a.C., hay una historia muy fuerte que es una lucha continua entre a ver a qué familia pertenezco, cómo me asiento en la tierra y cómo logro identidad. Y tenemos a Abraham, que además sufre algo más, pobre. Este Abraham que viene sufriendo, sufre un cambio de nombre. Vieron que ahora podemos cambiar el documento, el apellido, no sé, podemos poner doble apellido, un apellido, no sé, vieron que el gobierno nos permite hacer todo con el documento. Bien, Abraham no tenía documento, pero Dios le cambió el nombre y le puso en vez de Abraham, Abraham. Bien, acá hay otra puntita interesante. El nombre Abraham en hebreo se escribe así, Abraham, a secas. Pero Dios le agregó una letra, que es la letra Hei, que es como nuestra H. Se escribe así en hebreo. Es una letra muda. Bueno, letra más, letra menos, con semejante nombre, no, pero vale, porque esta letra tiene un símbolo. Esta letra es el símbolo de la maternidad. Es el símbolo de que vos podés dar vida. Por eso, todas las palabras femeninas del idioma hebreo tienen en su final esta letra, porque son palabras de mujer o palabras en femenino, y los nombres en mujer la mayoría terminan con esta letra. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la capacidad de dar la vida. Entonces Abraham, de ser el soberbio, el padre soberbio, el enaltecido, pasó a ser el padre que da la vida, y ahí comenzó la descendencia. Entonces me marca bien que toda la población de Palestina que se fue formando, que después va a Egipto, que después vuelve de Egipto por Moisés, tiene una ligazón. Y ahí es cuando en la iglesia, por ejemplo, el Papa Benedicto, cuando escribía sus grandes libros de filosofía en la década del 90, antes de ingresar luego al papado, de ser papa, Ratzinger escribe acerca del Dios de los padres. Lean Introducción al Cristianismo de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, que
Bueno, aparte el nombre Ratzinger quiere decir el cantor que va rápido, o el que canta rápido, ¿no? También un apellido construido. La definición que da el Papa sobre el Dios de los padres es hermosa y perfecta, ¿no? Porque él dice, acá no había un dogma, no había una doctrina, no había nada establecido completamente como un creo en Dios, Padre y demás. No, no existía. Era algo que se trasladaba de boca en boca, que perduró por lo menos 1000 años hasta que se instauró el Estado de Israel con rey. Saúl, David, Salomón y después la división del reino. Roboam al sur, Jeroboam al norte. Pero hasta ese momento, durante 1000 años, piensen esto, durante 1000 años, la fe hebrea monoteísta se transmitió de padres a hijos, de boca en boca, y se transmite por la creencia en este Dios de los padres. Cuando Moisés se acerca a la zarza, él entiende lo que está sucediendo. Y cuando se le dice que quite la sandalia porque el lugar era santo, entiende que esa es una tierra separada, como se hacía en los pueblos idólatras también, que el campo ahí se cortaba todo el pasto y se dejaba limpio con las piedras para el sacrificio. Y él entonces se descansa porque entiende que es un lugar santo, es un lugar de culto. Bien, y ahí se encuentra con el Dios de los padres. Y ahí empieza otra etapa del pueblo hebreo, que es la etapa de la codificación legal. O sea que desde Abraham hasta más o menos el 1450, 1400 antes de Cristo, el hebraísmo se transmite en forma oral y después se codifica, se comienza a hacer un código legal a través de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos y de las leyes. Hoy hablábamos con los chicos y me decían, pero profe, en la época anterior a Abraham y qué sé yo, ¿se casaban entre parientes? Sí. Porque si no en Levítico 18 no aparecería que no podés hacerlo. O sea, cuando aparece el dogma, cuando aparece la ley, cuando aparece el código legal, es porque tiene que cortar con algo que se venía practicando. Decía San Pablo, si no hay ley no hay pecado. Bueno, ahora hay ley, dijo Moisés. Y a partir de ese momento la historia del pueblo de Israel cambió. ¿En qué cambió? En que ya hay una identidad que no solo se transmite oralmente, sino que también ahora se codifica. Entonces, del 2000 aproximadamente hasta el 1500 aproximadamente, tengo una transmisión oral. Estoy pasando por alto muchas cosas, pero para que ustedes lo vean. Del 1500 hasta el año 1000, más o menos, yo tengo la codificación, la codificación de la fe. Y del año 1000 en adelante ya es otra historia. ¿Por qué? Porque ya empieza la formación del Estado. El Estado no en términos maquiavélicos, digamos, del siglo XVI, sino el Estado en cuanto que hay una jerarquía. ¿Dios quería una jerarquía tal? Seguramente que no. Pero el pueblo de Israel, dice el libro de Samuel, quería tener un rey. Bueno, tienen un rey. Y fue Saúl. Que Saúl fue de los peores reyes que hubo, hasta que llegó David. David, que era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, pero vieron que adulteró, mandó matar al marido con la que adulteró, bueno, hizo, hasta que vino Natán y le dijo, mirá, sabés que había uno que tenía un montón de animales, lo vinieron a visitar y el tipo en vez de matar esos animales fue y mató a la ovejita que era del vecino. Ese tipo es digno de muerte. Bueno, vos sos aquel hombre. Y David entendió lo que había hecho. David tuvo concepto de pecado. Este es un tema en el judaísmo importante. El concepto de pecado, ¿existe o no? Existe, pero no como en el cristianismo. Es distinto. Pero la teshuvá, el arrepentimiento, tiene que estar para ser perdonado. Porque yo me desbarranqué del camino. Hatat, que es la palabra para pecado, es como decir esto. ¿Vieron en los Juegos Olímpicos arquería? Hatat es cuando mi vida se lanza y no doy en el blanco. Equivoqué el blanco. Eso es pecado en el judaísmo. Se desvió mi concepto lineal de la vida y me equivoqué. Desbarranqué. Entonces tengo que volver al camino otra vez. Bueno, David tuvo que volver. Por eso dice que Dios, que cuando David volvió, Dios lo consideró como un hombre conforme a su corazón, leal, un hombre indiviso. Esta es la palabra griega teleios, que quiere decir indiviso, que quiere decir leal.
pero David había cometido un montón de pecados, un montón de errores, pero el pueblo hebreo no lo ve así. Ve en David un rey necesario, una columna vertebral necesaria para la continuación de la historia, porque él en su corazón creía en Dios plenamente. No es que estaba con un pie acá y un pie allá, se equivocó, pero él volvió y volvió con más fuerza y con más fervor. Entonces, esta idea de la lealtad de David, de la indivisibilidad de David, le dio al pueblo hebreo una imagen de un rey distinto. Ahora, el problema viene después de David, porque miren qué tecnología que tenemos acá, estamos con C5N. Bien, ¿qué pasó? Más o menos el año 1000 hasta el año 722, 721, nosotros tenemos una historia del pueblo de Israel compleja, donde se van a formar las monarquías, donde aparecen los primeros profetas, y donde después en el 722, de todo lo que es la extensión de Israel, la zona norte de Israel con capital en Samaria es invadida y se la llevan los asirios. ¡Pum! Se acabó. Salmanasar, le decían Tito, pero bueno, era Salmanasar, se lleva todas las 10 tribus del norte y quedan las tribus del sur, que son Judá y Benjamín, pero Benjamín estaba absorbida, por ser más chiquita en número, a Judá. Y acá es donde los que quedan habitando la zona de Palestina son los judíos de la tribu de Judá. ¿Qué ocurrió? Sigue la historia, año 605, año 595, año 586, se van resistiendo invasiones de los babilónicos. Viene Nabucodonosor, primero su padre Nabopolassar, después el hijo Nabonido también, ahí Nabopolassar era el padre, bueno, otra historia, el nombre es así, hasta que en el 586 cae Jerusalén. Cayó Jerusalén y cayó el reino. 50 años que se inició el Concilio Vaticano II. Por eso quería recordar que en el concilio hay 3 documentos que hablan sobre el tema de la relación de la Iglesia con las religiones. Ese es un tema muy importante y muy tenido en cuenta en el concilio. Hay un documento que se llama Nostra Aetate, nuestra era, quiere decir en latín. Yo hablo en latín porque en hebreo difícilmente puedo decir una palabra, pero más o menos en latín algo puedo decir. Ese documento habla de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Y ahí hace una mención muy especial al judaísmo, señalando que nuestras raíces vienen del pueblo de Israel, que somos descendientes de Abraham, como nos explicaba muy bien Martín, y que por lo tanto también recibimos del pueblo de Israel nuestra fe. El mismo Jesús nació y vivió en el pueblo de Israel, fue judío, vivió su vida terrena en Israel y practicó toda la fe del pueblo judío. El otro documento que habla de la relación de la Iglesia con las religiones es Unitatis Redintegratio. Ese documento habla de la relación de la Iglesia con las religiones no católicas, cristianas pero no católicas, es decir, ortodoxos, luteranos, anglicanos. También es un documento muy importante. Y un tercer documento, Orientalium Ecclesiarum, habla de la relación de la Iglesia con las iglesias orientales, el rito oriental, que también es importante, los coptos, los maronitas, los armenios, los melquitas. Bueno, esto quería destacar, haciendo este paréntesis, porque dado que vamos a celebrar los 50 años del concilio, la importancia que le dio el concilio a la relación de la Iglesia con otras religiones. Y retomando lo que decía el documento Nostra Aetate sobre el judaísmo, dice así: estamos espiritualmente unidos con la raza de Abraham. Todos los cristianos estamos incluidos en la vocación del mismo patriarca. La Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Reconoce la Iglesia los privilegios concedidos por Dios a Israel,
así como los privilegios cristianos heredados de ellos. Es por consiguiente tan grande el patrimonio común a cristianos y judíos que el concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo reconocimiento, aprecio y diálogo fraterno. Esto dice el documento Nostra Aetate en el capítulo 4, en el punto 4. Bien, ahora vamos entonces a la parte doctrinal del judaísmo, retomando algunas cosas que nos explicó Martín sobre la fe del pueblo judío y cómo ellos viven esa fe, cómo la celebran. Es un pueblo muy celebrativo. Vamos a ver que tienen muchas fiestas durante el año y lo celebran de una manera muy profunda, como decía Martín, ¿no? Ellos tienen una ligación muy grande a lo que es su tierra y su historia. Una anécdota que se cuenta de un Kaiser alemán, Guillermo I, que le dijo a un preso: te dejo libre si con una palabra me demostrás que Dios existe. Y el preso le dijo: Israel. Y lo dejó libre. Israel. Con esa palabra le demostró que Dios existía. Fíjense qué profundo. El pueblo de Israel es la manifestación más acabada de la existencia de Dios, que mantiene su fe a lo largo de la historia, a pesar de todo lo que ha pasado en el pueblo hebreo. Y todas las luchas que ha tenido, mantiene firme su fe. Primeramente, para poder entender la fe de este pueblo, tenemos que nosotros entrar un poco en la concepción oriental. Nosotros somos occidentales, y como occidentales somos pragmáticos, muy distinto a los orientales. Los orientales son contemplativos. Nosotros somos muy de dividir materia y espíritu, cuerpo y alma, fe y obras. Todo esto en la concepción del pueblo judío no existe. Ellos no separan la fe de las obras. Está todo integrado. En Oriente no existen tantas divisiones como nosotros tenemos. Ellos más bien integran todo. Y lo integran todo a partir de su fe, de su creencia profunda. ¿En qué se sustenta la fe de este pueblo? Obviamente en un Dios creador, un Dios todopoderoso y omnisciente y omnipresente, un Dios que creó al hombre, pero que también hizo una alianza con ese hombre. Hizo una alianza primera con Abraham y luego una alianza con Moisés, a quien le dio las tablas de la ley en el monte Sinaí. Es un Dios que interviene en la historia, muy cercano a nuestra fe. También Dios se hace hombre. Por eso decimos que tanto el judaísmo como el cristianismo son religiones reveladas. Dios se revela al hombre, Dios sale al encuentro del hombre. Vamos a ver otras religiones donde el camino es a la inversa. El hombre va al encuentro de Dios. En el judaísmo y el cristianismo es Dios el que viene al encuentro del hombre. Dios hace una alianza con su pueblo y lo va conduciendo y lo va guiando. Y en esa alianza, decíamos, Dios le entrega una ley que el pueblo hebreo llama la Torá. La Torá es la ley, es lo más sagrado. Es la primera parte del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y el Deuteronomio. Esos 5 primeros libros forman la Torá, la ley, lo más sagrado. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en Israel, en la sinagoga, bueno, aquí también se puede ver. Está la Torá puesto en un lugar de relieve, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, donde guardan los judíos la Torá. ¿Cómo es el nombre? Aarón HaKodesh, ahí está. Es el lugar sagrado donde se guarda la ley, que es la primera parte, decíamos, del Tanaj. El Tanaj es para los hebreos el Antiguo Testamento. Nosotros llamamos Antiguo Testamento. Eso es el Tanaj.
la ley. Además de la ley contiene los profetas, que son los Nevi'im. Los Nevi'im son los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Y también contiene algunos libros históricos, como por ejemplo Josué, los Reyes, Samuel, los 2 libros de Samuel, las Crónicas. Y hay una tercera división del Tanaj, que son los Ketuvim. Los Ketuvim son los otros escritos que contienen, por ejemplo, los Salmos, el libro de los Proverbios o el libro de Jonás. Estos formarían el Antiguo Testamento para el pueblo hebreo. Pero volvemos a destacar la Torá, la ley, es fundamental. Ellos tienen una gran reverencia de ley, a la ley de Dios, y además la tratan de ir interpretando permanentemente. Martín nos hablaba del Talmud, justamente el Talmud es la interpretación de la ley. La Mishnah es la forma que ellos tienen de interpretar la ley. Hay grandes discusiones sobre cómo se interpreta la ley. Y a lo largo de la historia, muchos rabinos, muchos teólogos judíos han tratado de interpretar esa ley, porque no hay una doctrina, no hay dogma establecido. Nosotros tenemos un dogma católico, en el judaísmo no existe. Entonces es una interpretación constante, una búsqueda constante de poder interpretar cada vez mejor la palabra de Dios. Además de estos libros existen otros. Bueno, decía, además del Tanaj existe el Talmud, pero además existen otros libros que en realidad no son libros oficiales o canónicos, que no están reconocidos, los leen. Por ejemplo, el libro de la Zohar, puede ser, Martín, así se llama, Zohar. Es como un Zohar es un libro místico y poético, que también los judíos suelen leer. La literatura halágica, que es una rama de la literatura judía que se refiere a la ley y a su interpretación. Bueno, esto sería lo que componen los libros sagrados del judaísmo. Pero como les decía, el judaísmo tiene una tradición de celebrar. Es un pueblo que celebra, y de hecho lo vemos. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver que permanentemente aparece una celebración, un sacrificio. Se hace un altar y se eleva y se ofrece a Dios un sacrificio, ¿sí? Es un pueblo que permanentemente está celebrando su fe, celebra su fe. Y bueno, durante el año judío existen muchas fiestas, muchas celebraciones. Por empezar, vamos a decir que el año judío, este año es el año 5772. Ellos están celebrando el año 5772. ¿Por qué? Porque ellos cuentan a partir de la creación de Adán. Nosotros contamos a partir del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, ellos remontan mucho más a la antigüedad, el inicio del calendario, y fechan así. Pero además, el año comienza en el mes que para nosotros es el mes de septiembre. El año judío comenzaría en el mes nuestro de septiembre, con la fiesta del año nuevo, que es el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah en realidad significa cabeza del año. Es la primera fiesta que celebra el pueblo judío, con una gran preparación, y además se prolonga esa fiesta durante varios días, porque es un momento muy fuerte, donde todo el pueblo, además de hacer ayunos y además de celebrar en familia, dan gracias a Dios por el nuevo año que se inicia. Esa es la primera fiesta, el Rosh Hashanah del calendario. Existen fiestas solemnes o mayores y fiestas menores, fiestas que no son tan importantes o se pueden celebrar de forma individual o familiar. Otra fiesta es, ya nos habló de esto un poco Martín, el Yom Kippur, es el día del perdón.
el día del perdón, que era en realidad el día en que el sumo sacerdote entraba en la parte más sagrada del templo, lo llamaba el Sancta Sanctorum. Ustedes recuerdan el padre de Juan Bautista, Zacarías, que era sumo sacerdote, entró en ese lugar sagrado a ofrecer el incienso, a ofrecer el sacrificio. Él le tocaba ese año entrar a ofrecer el sacrificio. Bueno, fue ahí donde el ángel le reveló que iba a ser padre, ¿no? Por esa calle, así empedrada, era donde él iba llevando la cruz cuando fue al Monte Calvario. Me voy distrayendo con las fotos y vamos echando el tema. Bueno, le decía entonces que la importancia de la tierra y del templo para el pueblo. El templo también, el lugar sagrado. Fíjense que el mismo Jesús, cuando entra al templo y ve que está profanado, agarra un látigo y empieza a sacar a todos, porque dice, la casa de mi padre es casa de oración. Como judío, el amor por el templo, lo más sagrado. Y hoy día pensar que donde estaba ese templo hay una mezquita, con lo cual para el pueblo de Israel es una profanación. Han construido una mezquita en el lugar donde ellos ofrecían a Dios y donde durante siglos estuvieron ofreciendo a Dios los sacrificios. Hoy lo único que queda es un muro, por eso el muro de los lamentos, es la única parte que queda del templo. Y allí muchos, yo tuve la gracia también de poder estar, por ahí está la foto, me van a ver rezando en el muro con el equipá, pero hay que cubrirse para poder acercarse al muro, y es muy emotivo estar ahí, porque también ahí estuvo Jesús, también nosotros tenemos una tradición común. En ese templo fue Jesús a celebrar también la Pascua, y es lo único, decía, lo único que queda, el templo, el lugar sagrado, la tierra y, como les decía, la Torá, la ley, también es muy sagrado para el pueblo. Continuando con las fiestas, otra fiesta que celebran es el Año Nuevo de los Árboles. Fíjense, qué importante también, ellos unen mucho las celebraciones de la naturaleza, por eso ofrecían a Dios las primicias de los animales, de las cosechas, todo hay que ofrecerlo a Dios. Todo era lo primero que salía de la tierra, los primeros animales eran ofrecidos a Dios. Estaba la fiesta del Tu Bishvat. Tu Bishvat, bien, es el Año Nuevo de los Árboles. El 15 de Shabbat, Shvat, equivaldría al mes de febrero nuestro. En Israel comienzan a asomarse los primeros brotes de vegetación y salía a plantar los primeros árboles. Ahí celebraban esta fiesta, el Tu Bishvat. En el mes de, también por febrero o marzo, la fiesta del Purim, los Purim. Celebra la historia del libro de Esther, en el Antiguo Testamento. Recuerda cuando la reina Esther derrota a Asuero y pide que se haga un ayuno para que ella pueda derrotar a este rey asirio que quería dominar al pueblo de Israel. Finalmente lo derrota Esther. Ella libera al pueblo de Israel. Bueno, se celebra con esta fiesta. En el libro de Esther, en el capítulo 4, pueden encontrar ese momento en que Esther pide que se hagan 3 días de ayuno, la fiesta de los Purim. Y aquí hay una fiesta muy importante, muy solemne, que coincide a veces con la nuestra, que es la Pascua. Muchas veces hay gente que dice, pero ¿cómo los judíos también celebran la Pascua? Claro que sí. Y la Pascua en realidad empezó con ellos, porque es el Pesaj, o Pesaj. Ahí está, se acentúa la primera. El Pesaj es la Pascua. ¿Y qué celebran en la Pascua? ¿Se acuerdan qué celebra el pueblo de Israel en la Pascua? ¿Lo saben? La liberación. Claro, la liberación, cuando son liberados de la esclavitud de Egipto, después de 400 años de haber sido esclavos, Moisés los libera, cruzan el Mar Rojo, ahí se separan las aguas y el pueblo emprende su camino nuevamente hacia Palestina.
Durante 40 años va peregrinando por el desierto. Bueno, la Pascua se celebra, a veces coincide con la nuestra, otras veces no, pero es más o menos por la misma época, marzo, abril, se celebra la Pascua. Bueno, allí hay toda una tradición muy linda, quizás esto lo podría explicar mejor Martín, pero sé que el padre de familia es el que explica lo que se celebra. Viene el hijo y le pregunta qué es lo que están celebrando, y él le comenta, le cuenta al hijo o a los hijos qué es lo que celebran y por qué. ¿Por qué se come el panásimo? ¿Por qué el panásimo? Sin levadura. Claro, había que irse rápido, no había tiempo que el pan levara, entonces se hacía sin levadura. Fíjense que nuestras hostias, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, es pan sin levadura, porque Jesús celebró la Pascua. La última cena es la Pascua. La Eucaristía nuestra es la Pascua de Jesús, la Pascua que celebraba él con los apóstoles. Entonces ahí se utiliza el pan sin levadura. Además, las hierbas amargas, se comían hierbas amargas. ¿Por qué? Por la amargura que el pueblo vivió durante tantos años de esclavitud. Estaba el cordero también. Nosotros en la Eucaristía decimos, este es el Cordero de Dios. El cordero, el animal que se ofrecía, el sacrificio. Jesús ahora es el cordero. Él se hizo cordero. También en la Pascua se bendecían 4 copas. 4 copas. Y la última copa, la cuarta copa, antes de la bendición, se canta un himno que es el Jalel. El Jalel, que lo tengo por acá, porque está compuesto por varios salmos. El Jalel está compuesto por los salmos 113 y 114. Y después de la bendición de la cuarta copa, se rezan los salmos 115 y 118. Es decir, cuando Jesús estaba celebrando en esa cena con los apóstoles, también bendijo la copa, pero ahí él va a cambiar el significado. Es decir, esta copa es la sangre de la alianza nueva y eterna. Este es mi sangre. Lo mismo hace con el pan. Esto es mi cuerpo. Da otro significado a la Pascua. Bien. Continuando con las fiestas, por abril y mayo, la fiesta de el Lag Baomer. Exacto, Lag Baomer es otra fiesta del pueblo judío. Hasta este día se observa un cierto duelo, especialmente la prohibición de casamientos. Este acontecimiento está relacionado con la rebelión frente a los romanos, en la cual los alumnos de Rabí Akiva, puede ser que se diga así, tomaron parte activa en la lucha, y es probable que el Lag Baomer triunfaron y desearon eternizar ese día. Esta sería la explicación a costumbre de los muchachos que salen a los bosques con un arco y flecha y encienden hogueras. Es otra fiesta más. Luego, por los meses de junio y julio, los leen. Por ejemplo, el libro de la Zohar, puede ser, Martín, así se llama, Zohar. Es como un Zohar es un libro místico y poético, que también los judíos suelen leer. La literatura halágica, que es una rama de la literatura judía que se refiere a la ley y a su interpretación. Bueno, esto sería lo que componen los libros sagrados del judaísmo. Pero como les decía, el judaísmo tiene una tradición de celebrar. Es un pueblo que celebra, y de hecho lo vemos. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver que permanentemente aparece una celebración. Un sacrificio, se hace un altar y se eleva y se ofrece a Dios un sacrificio. ¿Sí? Es un pueblo que permanentemente está celebrando su fe,
celebra su fe. Y bueno, durante el año judío, existen muchas fiestas, muchas celebraciones. Por empezar, vamos a decir que el año judío, este año es el año 5772. Ellos están celebrando el año 5772. ¿Por qué? Porque ellos cuentan a partir de la creación de Adán. Nosotros contamos a partir del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, ellos remontan mucho más a la antigüedad del inicio del calendario y fechan así. Pero además, el año comienza en el mes que para nosotros es el mes de septiembre. El año judío comenzaría en el mes nuestro de septiembre, con la fiesta del Año Nuevo, que es el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah en realidad significa cabeza del año. Es la primera fiesta que celebra el pueblo judío, con una gran preparación, y además se prolonga esa fiesta durante varios días, porque es un momento muy fuerte, donde todo el pueblo, además de hacer ayunos, y además de celebrar en familia, dan gracias a Dios por el nuevo año que se inicia. Esa es la primera fiesta, el Rosh Hashanah, del calendario. Existen fiestas solemnes o mayores y fiestas menores, fiestas que no son tan importantes o se pueden celebrar de forma individual o familiar. Otra fiesta es, ya nos habló de esto un poco Martín, el Yom Kippur, es el día del perdón, el día del perdón, que era en realidad el día en que el sumo sacerdote entraba en la parte más sagrada del templo, lo llamaba el Sancta Sanctorum. Ustedes recuerdan el padre de Juan Bautista, Zacarías, que era sumo sacerdote, entró en ese lugar sagrado a ofrecer el incienso, a ofrecer el sacrificio. Él le tocaba ese año entrar a ofrecer el sacrificio. Bueno, fue ahí donde el ángel le reveló que iba a ser padre, ¿no? Y ahí es la celebración más importante, el día del Yom Kippur, el día del perdón, en el cual el pueblo ofrece su arrepentimiento para beneficiarse con el perdón divino. Con el perdón divino. Otra fiesta que celebran es la Simchat Torah, ¿puede ser? Exacto. Bueno, que es la fiesta de la lectura de la ley, de la lectura de la Torah. Yo recuerdo, bueno, tuve la gracia de poder estar en Israel y allí un día estábamos nosotros rezando en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús rezó antes de su crucifixión, y empezamos a escuchar que tiraban bombas y festejaban. Nosotros decíamos, se armó la guerra acá. No era una guerra, era un festejo. Festejaban justamente esto, el Simchat Torah, porque lo hacen con un gran festejo. Incluso bailan con la palabra, con la Torah, hace toda una celebración. Recuerda que cuando Jesús se quedó en el templo, que María y José fueron a buscarlo, tenía 12 años, porque a los 12 años es cuando ya el niño hebreo puede leer y puede interpretar la Torah. Hasta ese momento lo hacen sus padres, pero a partir de los 12 años ya entra en la edad en que él mismo puede interpretar. Y fíjense que Jesús se quedó justamente a los 12 años en el templo de Jerusalén, hablando con los doctores de la ley y haciendo preguntas. Otra fiesta importante que algunos quizás la habrán visto, porque aquí muchas veces se celebra, se hace un gran festejo en la avenida 9 de julio, es la Hanukkah. La Hanukkah, que es la fiesta de las luminarias, donde se enciende ese candelabro enorme que tiene 8 brazos y dura justamente 8 días esta fiesta. En Israel, durante esos 8 días no hay clases, los chicos no tienen clase. Acá no es así, pero en Israel es, obviamente porque allí nació, es una fiesta mucho más fuerte. Bueno, ahí me pueden ver con el obispo
Esta de las fotos en Israel, delgado así como estoy, para que no hagan comentarios. Bueno, decía que la fiesta de la Hanukkah es la fiesta de las luminarias, la fiesta de las luces, que recuerda la victoria de los macabeos sobre los helenos, sobre el helenismo, que pretendían destruir la religión judía y helenizar el país. Aunque profanaron el templo, dedicándolo a los dioses paganos, fue reconquistado por los judíos, pero no tenían suficiente aceite para consagrarlo, y milagrosamente el aceite que debía consumirse en un día duró 8 días, y pudieron consagrar el templo. Por eso la Hanukkah recuerda este hecho, cuando se consagró nuevamente el templo, que como nos indicaba Martín, fue destruido en 2 oportunidades, el templo de Jerusalén, el gran templo de Jerusalén, por ahí lo van a ver en algunas fotos. Si quieren les explico un poquito. Esta es la piscina de Bethsada, lo que queda, está todo en ruinas. Bueno, van excavando y van encontrando. Aquí es donde se acuerdan que Jesús le dice a aquel paralítico que si quiere que lo cure, dice, pero no tengo a nadie que me meta en el agua, porque cuando yo quiero bajar, otro baja antes que yo. Bueno, esta piscina, que era milagrosa, donde muchos se metían y parece que las aguas lo curaban. Bueno, la famosa piscina del Sal. Bien, le decía entonces que la fiesta de la Hanukkah recuerda este hecho de las luminarias, cuando se consagró nuevamente el templo que había sido profanado. Les decía que el templo, hablando del templo, la fiesta de las luminarias, el templo también es un lugar muy importante para el pueblo de Israel, así como lo es la tierra, que nos decía Martín. La tierra es un lugar muy importante para ellos, y les recomiendo lean el Salmo 136, donde allí el pueblo está en el destierro, y dicen: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar, y nuestros opresores nos pedían que cantemos. Y ellos dicen: ¿cómo vamos a cantar a Dios en una tierra extranjera? Y dice más adelante: si me olvido de Jerusalén, que se me paralice la mano derecha y se me pegue la lengua al paladar. Fíjense lo importante que era la tierra, el lugar. Allí estaba la presencia de Dios. Bueno, esta es una excavación que han hecho en Israel, porque bueno, la ciudad se fue con los siglos, hoy está mucho más elevada de lo que era. Entonces van excavando y van encontrando calles, y esta calle es una de las partes de las calles originales por donde Jesús, la fiesta de la cosecha, en el mes de Tamuz. En ese mismo mes también hay un ayuno, porque durante el año hay varios momentos en que se hacen ayunos. El 17 de Tamuz hay un ayuno, es un ayuno menor porque se observa desde la salida del sol hasta el crepúsculo. Fue instituido en recuerdo de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 586 a.C., y que por segunda vez fue destruido por las tropas del emperador Tito en el año 70 después de Cristo. Ese día, por lo tanto, es un día también de ayuno, de recogimiento, porque recuerda la destrucción del templo, las 2 destrucciones del templo. En el mes de Ab, que es el mes de julio, tenemos otro ayuno que conmemora la primera destrucción del templo por los babilonios, en el año 586 a.C. Bien. Aquí no tengo más fiestas, no sé si Martín me ha olvidado alguna. No, más o menos están las más importantes. Sí, los ortodoxos siempre agregan más cosas porque ellos tienen un calendario más claro, cargadito, pero básicamente
Ahí va a explicar un poco ahora, como decía Martín, ¿no? ¿Por qué era la de los ortodoxos? Porque dentro del judaísmo, como pasa en todas las religiones, pasa también en la nuestra, hay distintas corrientes. Existen distintas corrientes, maneras de interpretar o de celebrar. Están los llamados ortodoxos, que, bueno, como su nombre lo indica, son los más estrictos, los más observantes. Hay otra rama que son los llamados humanistas y reconstruccionistas, quizás estos son más liberales, no se atienen tanto a las tradiciones o a las costumbres. Está el judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico es una rama del judaísmo que reconoce en parte el mesianismo de Jesús. Entonces aquí hay un interesante diálogo también ecuménico con esta rama del judaísmo que aceptan a Jesús como Mesías. Y está el hasidismo. Otra corriente del judaísmo es el hasidismo, que surge en Polonia. Hasidim significa los piadosos y comienza en el siglo XVIII esta corriente como forma de transmitir a los judíos de Polonia las enseñanzas del judaísmo. Y finalmente está el judaísmo caraíta, tendencia judía contraria a la línea rabínica. El caraísmo es la forma primigenia del judaísmo, tal como lo prescribió Dios en la Torá. Rechaza cualquier posterior añadido, tal como la ley oral rabínica u otras interpretaciones del Talmud. Bien, estas serían las corrientes principales y las celebraciones principales. Entonces ya creo que no tengo más tiempo, que me queda... ¿Pasamos a las preguntas? Bueno, simplemente una cosita más me quedaba, ahora no recuerdo. Creo que algo más me quedaba por explicar. Pero bueno, básicamente es esto. Ahí tienen, esta es la mezquita que construyeron en lo que donde antiguamente estaba el templo de Jerusalén. Tiene todo el techo laminado en oro. Todo laminado en oro, terminando con la famosa media luna que representa al pueblo islámico, que después lo vamos a ver en el próximo encuentro. Bueno, hacemos preguntas ahora. Vamos, sí. Mientras van pensando en las preguntas, Martín, nos sumamos también, si quieren tomar asiento. Y la idea es, la próxima nosotros nos vamos a encontrar el 23 de agosto, o sea, dentro de 15 días. Si a alguno le falta el cronograma, ahí va a estar Alejandro, Santiago, Pedro en la puerta, también con un aviso parroquial que el 25 de agosto hacemos la representación, la obra teatral de la vida de Pio Giorgio Frassati, un beato, un santazo del siglo XX, joven universitario, allá en el norte de Italia, muy comprometido con cuestiones sociales, políticas, así que están todos